Y a partir de ahorita, por favor, vayan escribiendo su nombre en el chat, en el mensajero de aquí de Meet, para que quede registrada su asistencia a la reunión. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda sobre Khan Academy. No, profe. Muy bien. Entonces, les voy a presentar la pantalla para comenzarles a explicar el tema 2 de la materia. El tema 2 se llama triángulos. Recuerden que en cada uno de los temas vienen recursos, el material de apoyo. ¿Sí? Se sugiere que ustedes lo bajen antes de la clase. Yo lo tengo abierto y les comparto la información. Vamos a ver ahorita las propiedades de los triángulos. Pero primero tienen que relacionar el concepto de triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es una figura de 3 lados, cerrada, que como su nombre lo dice, el nombre de la figura tiene 3 ángulos, por eso se llama triángulos, porque está conformado por 3 ángulos, ¿de acuerdo? Algunas de las propiedades importantes de los triángulos son los siguientes. Estas son leyes, quiere decir que siempre se cumplen, ¿ok? La primera ley me dice que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo siempre me van a dar 180 grados, ¿ok? Voy a abrirles GeoGebra para que hacerles una demostración. Ya me borró lo que estaba diciendo. Bueno, insertamos un triángulo cualquiera. Por ejemplo, este de aquí. Y a este triángulo le voy a poner sus ángulos. Aquí es uno, aquí es otro, y aquí es otro. ¿Ok? Si ustedes observan, no importa qué tan grande o pequeño esté el triángulo, este triángulo siempre sus ángulos me van a sumar, sus ángulos internos me van a sumar 180 grados. Si yo sumo 77.999 más 41.18 más 60.83, como resultado me da 180. ¿Ok? Si yo muevo este triángulo, aquí están sus ángulos internos, les vuelvo a sumar, bueno, voy a mover este también, les vuelvo a sumar, tengo el A que vale 41.61, más el B que vale 114.1, más el C que vale 24.29. Observen que siempre va a sumar 180 grados. ¿Ok? Esa es la primera propiedad. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Ninguna? No, profe. Muy bien. Ahora, la siguiente propiedad dice: un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. ¿Ok? Por eso prolongué estas líneas, estos lados. Una vez que los prolongué, vamos a poner los ángulos externos de cada vértice. ¿Ok? Estos ángulos internos, incluso los voy a poner de otro color. Seleccionamos los ángulos externos y los pongo de otro color. ¿Ok? Bueno, ahí están. Supongamos que no tengo este ángulo interno. ¿Ok? Este de 24 no lo tomen en cuenta. Lo que me está diciendo la propiedad de que el ángulo externo
de un vértice del triángulo va a ser igual, esta abertura es igual a la suma de los ángulos internos que no es adyacente, o sea, este no lo tengo, dejen hasta lo quito. Al sumar los dos ángulos internos me va a dar la abertura del ángulo externo que no es adyacente, ¿ok? Adyacente quiere decir que están juntos, ¿sí? Son consecutivos. Este ángulo verde con este ángulo rosa son consecutivos, son adyacentes, ¿sí? Y además son ¿qué? ¿Complementarios o suplementarios? ¿Qué son? ¿Ya se les olvidó? Complementarios. Son suplementarios porque suman 180 grados, ¿no? Entonces, imaginen que yo no tengo que nada más tengo los dos ángulos internos. Al sumar estos dos ángulos internos, 41.61 más 114.1, me da como resultado 155.71, que es exactamente lo que mide este ángulo externo. ¿Ok? Ahora vamos a ver si se cumple este ángulo externo. Este ángulo externo tiene la abertura de la suma de los dos ángulos internos que no es su adyacente. ¿Ok? Vamos a sumar 114.1 más 24.29. Me da 138.39. Es exactamente este ángulo externo. ¿Ya lo vieron? Ahora vamos a ver este. Este de aquí suma los ángulos internos, es la misma abertura que si yo sumara los dos ángulos internos que no son su adyacente, ¿sí? Quiere decir que quito este no lo tomo en cuenta, voy a tomar en cuenta estos dos, ¿de acuerdo? Si sumamos entonces primero la A, 41.61, déjenme ver por qué alguien entró. Ahí está. 41.61 más 24.29 me da como resultado 65.9, que es lo que mide este ángulo externo. ¿Ok? Entonces, ¿no se les olvida? La abertura de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no es su adyacente. ¿Ok? Y se cumple, ¿no? Porque si yo a 180 le quito 114.1, me quedan 65.9. Y este 114, como lo quité de aquí, acuérdense que los de adentro miden 180, pues nada más adentro me quedan 65. ¿Ok? De los ángulos exteriores de un triángulo siempre es igual a 360 grados. ¿Ok? Como podemos ver en la figura, déjenme quitar los ángulos internos y dejamos nada más los externos. ¿Cuánto suman los ángulos externos? Bueno, pues sumamos 65.9 más 155.71 más 138.39 para un total de 360 grados. No importa cómo estén los ángulos externos, ¿sí? Siempre van a sumar 360 grados. Vamos a ver este otro ejemplo. 118.13 más 117.51 más 124.36 da un total de 360 grados. ¿Ok? Entonces siempre se cumple, esta es una ley, siempre se cumple esta ley, que la suma de todos los ángulos externos es igual a 360 grados. ¿Ok? Otra propiedad, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Ninguna?
Bueno, como ustedes pueden observar, yo aquí acabo de dibujar un triángulo isósceles. ¿Saben por qué se llaman triángulos isósceles? Porque sus lados son iguales. No, el que de sus lados son iguales se llaman equiláteros. ¿Por qué se llaman triángulos isósceles? Porque solo un lado mide diferente. Ajá, porque es más correcto indicar que es un triángulo isósceles porque dos de sus lados son iguales. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando tengo un triángulo isósceles en donde dos de sus lados son iguales, también dos de sus ángulos van a ser iguales. Por ejemplo, este lado, su ángulo que se encuentra enfrente, y este lado y su ángulo que se encuentra enfrente van a ser iguales. ¿Sí lo ven? No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el triángulo isósceles, siempre van a medir dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y esos ángulos iguales siempre van a ser los que están enfrente del ángulo que son igual. ¿Sí? ¿Cómo dice la propiedad? La de propiedad dice, en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. ¿Ok? Entonces les digo, no importa qué grande o pequeño sea el triángulo isósceles, observen que sigue teniendo los mismos lados y los mismos ángulos, ¿sí? Al cambiarlo, pues cambian los dos lados, pero también cambian los dos ángulos y siguen siendo estos iguales. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Siguiente propiedad. En un triángulo equilátero, cada ángulo interior mide 60 grados. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál es el triángulo equilátero? El que decía su compañero, ¿no? El que mide sus tres lados iguales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el triángulo se vuelve equilátero, es bien complicado hacer los equiláteros. No se me mueve mucho. En uno sí, en el otro no. A ver si en este puedo, si no ya lo abandono, ¿eh? Es que con tantito que se mueva, se mueve todo. Mira. Ah, en uno sí, en el otro no. Ahí está. Y pues déjenme decirle que no está de todo bien, ¿eh? Aunque se ve aquí que son 6 todos, pueden observar que hay un movimiento por aquí muy pequeño que hace que no se cumpla. ¿Sí lo ven? Aunque lo quisiera hacer de 6, no me deja. No, sí es complicado. Lo siento. Ahí está de 6, pero no deja. Hay una opción aquí que dice polígono regular. Le digo que son de 3 vértices. Y aquí sí me deja hacerlo. ¿Okay? Y aquí van a observar que todos sus lados son iguales. Y sus ángulos, todos los ángulos, todos sus ángulos internos, siempre van a ser de 60 grados. ¿Okay?
Entonces, no importa cuál sea el tamaño del triángulo, sus ángulos internos siempre van a ser de 60 grados. ¿Ok? Puede ser muy pequeño y sus ángulos siempre van a medir 60 grados. ¿Sí lo ven? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Entonces, en los triángulos equiláteros, sus ángulos internos siempre van a medir 60 grados. ¿Bien? Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. ¿Alguien recuerda qué son los ángulos complementarios? ¿Quién se acuerda? Los ángulos que complementaban a otro para que formaran 180 grados. No, esos son los suplementarios. ¿Cuáles serían los complementarios? ¿No? ¿Nadie? Entonces se trató la actividad. A ver, ¿cuál? Profe, no son los, no s- es la suma de dos ángulos que forman un grado es igual a 90 grados, ¿no? Ajá, que la suma de dos ángulos es igual a 90 grados, ¿sí? Bueno, entonces, si yo sumo los dos, si ustedes observan en un triángulo rectángulo, quiere decir que uno de sus ángulos mide 90 grados. Los otros dos ángulos, estos dos ángulos, son agudos. Siempre son agudos. No importa si está, por ejemplo, así. Pueden observar que este sigue midiendo 90, este 75. Sigue siendo menor de 90 grados. Es agudo porque mide menor de 90 grados. Este de acá mide menor de 90 grados. Sigue siendo agudo. ¿De acuerdo? O si lo alejo, este sigue siendo 90 y este ahora lo acerco. Sigue midiendo 90 y observen que este de aquí es agudo y este de acá es agudo. Quiere decir que los dos ángulos que no es el recto en un triángulo rectángulo, los dos ángulos son agudos, ¿ok? Porque miden menos de 90 grados. Pero además son complementarios. ¿Qué quiere decir que son complementarios? Que al sumarlo, pues siempre van a sumar 90 grados. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo. Tengo 69.44 más 20.56 para un total de 90. ¿Sí? Si yo muevo este triángulo rectángulo, bueno, este es el que tienen ahí, acá. Si yo sumo 53.13 más 36.87, va a dar un total siempre de 90. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una ley también. Esa es una ley de que los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo, al sumarlo, siempre me van a dar 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué 90? Porque 90 más 90 son 180 grados. ¿Ok? Bueno, otra propiedad muy importante. Un triángulo no puede tener dos o más ángulos rectos. Esa es una ley. ¿De acuerdo? Porque si en una figura tengo dos ángulos rectos, quiere decir entonces que no es un triángulo. ¿Ok? No se va a formar un triángulo. ¿Sí? Entonces, ojo, por favor, en una figura, en un triángulo, no puedo tener más de un ángulo recto. ¿Ok? Como máximo, nada más un ángulo recto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. ¿Ninguna? No, profe, de mi parte no. Ok. Otra propiedad. Un triángulo no puede tener dos o más ángulos obtusos.
Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Y vamos a comprobarlo. Por ejemplo, este de aquí. Si yo muevo hacia acá, aquí ya formé un ángulo obtuso, ¿sí? Pero los otros dos son agudos. Este mide más de 90, pero estos dos los miden menos de 90, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago obtuso este de aquí, pueden observar que este es un ángulo obtuso, pero estos dos son agudos, menos de 90, ¿sí? Ahora, si yo hago obtuso este de acá, pueden observar que este es obtuso, pero estos dos son agudos, ¿de acuerdo? Entonces, como ley, yo no puedo tener en un triángulo más de dos ángulos obtusos, ¿sí? Solamente puede haber un ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Siguiente propiedad. La suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado, ¿sí? O sea, si yo sumo estos dos lados, 7.81 más 6.32 me da como resultado 14.13. Este 14.13 pues es mayor al otro lado, al que no sumé, siempre. Si yo sumo, por ejemplo, 7.81 más 8.6 me da 15.87. Esta suma es mayor a 6.32 que mide el otro lado. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo sumo ahora el C y el A, el 8.6 más el 6.32 me da 14.38. Esta suma es mayor que este lado. ¿Ok? En viceversa, si yo resto cualquier dos lados de un triángulo, el resultado siempre va a ser menor que el otro lado. O sea, 7.81 menos 6.32 me da 1.49. Ese 1.49 creo que ya. Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, les decía, sí, sí vieron esta parte, ¿verdad? La 10, la resta de las longitudes. Profe, dejó de compartir pantalla hace ratito. Ok.
Les decía, sí les expliqué la 10, ¿verdad? Sí. Ok, le está explicando entonces ya la 11. Bueno, les decía así rápido que el lado más grande de un triángulo, enfrente del lado más grande del triángulo, va a estar el ángulo con una amplitud mayor. ¿Ok? Y aquí les puedo hacer una demostración. Pueden observar que los lados de este triángulo es de 6.45, 3.98 y 3.95. El lado más grande es este, el de 6.45. Enfrente de este lado se va a encontrar el ángulo más grande. ¿Sí? Si nosotros modificamos, pueden observar ahora que estos lados son más pequeños que este es el lado más grande. Quiere decir que entonces enfrente de este lado se encuentra el ángulo con mayor amplitud. ¿Ok? Y si ahora lo pongo así, pueden observar que este es el lado más grande, ¿sí? Y enfrente de este lado se encuentra el ángulo que tiene mayor amplitud. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. ¿No? ¿Todo bien No. con las propiedades de los triángulos? Bueno, entonces, ahora les voy a explicar otras propiedades, unos puntos importantes que se pueden trazar en un triángulo. ¿De acuerdo? Si yo tengo en cualquier triángulo, yo puedo trazar medianas. ¿Qué son las medianas? Una mediana es una línea que se traza de la mitad del lado, de la mitad de cada lado. Por ejemplo, este es el lado BC. ¿De acuerdo? Mido cuánto tiene esta longitud, señalo su mitad y de aquí de la mitad trazo una línea hacia el vértice opuesto a este lado. Y así lo hago con todos los lados. Por ejemplo, AB, esta es la mitad de AB y trazo una línea al vértice opuesto. De AC, esta es la mitad y trazo una línea al vértice opuesto o al ángulo opuesto. Cada una de estas líneas se llama mediana. Mediana 1, mediana 2, mediana 3. Donde se cruzan las tres medianas existe un punto. A ese punto se le llama baricentro. ¿Ok? Ahora, las mediatrices se calculan trazando rectas perpendiculares. Esto es muy importante. Una recta perpendicular es cuando yo tengo, a ver, se lo puedo mostrar aquí. Supongamos que yo tengo, trazo una línea, ¿sí? Trazo una línea. Y quiero trazar una recta perpendicular a esta línea. Para trazar una recta perpendicular con el transportador, me pongo sobre esta línea, me pongo en los 90 grados, eso quiere decir que le tengo que dar zoom. Disculpa, ¿eh? Ni así quiere. Bueno, no lo necesito. Voy a poner aquí un puntito en los 90, ¿sí? Lo voy a hacer hacia atrás y quito mi transportador con mi regla. Lo voy a poner sobre esa línea y aquí voy a trazar
Incluso pueden mover la regla, pueden cruzarla. Así más o menos. Entonces pueden observar que esta recta es perpendicular con esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forman un ángulo. Aquí podemos decir que aquí estamos formando un ángulo. Incluso los ángulos de 90 se forman así, con un rectángulo, con un cuadradito. ¿Sí? Y aquí estamos formando 90 grados. ¿Ok? ¿Sí? Esta línea es perpendicular con esta. Si nos vamos a la figura que nos están mostrando, pueden observar que este es el lado del triángulo y este es su perpendicular. Quiere decir que aquí están formando 90 grados. ¿Ok? Igual en este lado AB, trazo la perpendicular de este lado AB. Y de este lado AC, este de acá, trazo su perpendicular. El punto en donde se encuentran las tres mediatrices, o sea, esta es una mediatriz, otra mediatriz, otra mediatriz. A este punto se le llama circuncentro. Y tiene la propiedad de que si ustedes abren el compás de aquí a aquí, va a tener la misma medida que de aquí al otro vértice, de aquí al otro vértice. Si ustedes trazan el círculo, ese círculo pasa por los tres vértices del triángulo. ¿Ok? Posteriormente, en un triángulo también puedo trazar las alturas. Las alturas son perpendiculares a cada lado, pero no salen de la mitad del lado, sino esta perpendicular pega con el vértice opuesto al lado. ¿Sí? Entonces, de este lado, su perpendicular debe de pegar exactamente con el vértice. Sale del vértice al lado, formando pero trozan exactamente a la mitad. Perdón, es que pensé que había entrado alguien. Pasan exactamente a la mitad del ángulo. Supongamos que este vale 70 grados, ¿ok? Si este vale 70 grados, entonces la mitad de este ángulo son 35 grados. A los 35 grados yo voy a trazar una línea. Puede observarse que no pasa la mitad del lado, ¿sí? Pueden ver que este